En las páginas de la historia bíblica, emerge la extraordinaria figura de Josías, el rey más joven que jamás se sentó en el trono de Judá, y cuyo legado transformaría para siempre el curso de una nación entera. Esta no es simplemente otra historia de la realeza antigua. Es un relato que nos muestra cómo la edad nunca ha sido un límite para Dios, y cómo la valentía de un niño puede desencadenar una revolución espiritual que resuena a través de los siglos. Josías no solo fue el rey más joven, sino que se convertiría en uno de los monarcas más influyentes y revolucionarios en la historia de Israel. Para comprender la magnitud de lo que Josías logró, debemos primero entender el mundo en el que nació. El reino de Judá se encontraba en uno de sus momentos más oscuros. El abuelo de Josías, el rey Manasés, había reinado durante 55 años, llevando a la nación a las profundidades de la idolatría y la maldad. Había construido altares a dioses falsos, practicado la brujería, y llegado incluso a sacrificar a sus propios hijos en el fuego. Bajo su reinado, Jerusalén se había convertido en un centro de paganismo y apostasía. El padre de Josías, Amón, siguió el mismo camino perverso. Durante su breve reinado de 2 años, intensificó la adoración a los ídolos y alejó aún más al pueblo del Dios verdadero. El ambiente en el que Josías creció estaba saturado de prácticas paganas, rituales oscuros y una completa desviación de la ley de Dios. Los sacerdotes habían olvidado sus deberes sagrados, el templo estaba en ruinas, y el pueblo vivía en una profunda oscuridad espiritual. Fue en este contexto de decadencia moral y espiritual que ocurrió algo impensable. El rey Amón fue asesinado por sus propios siervos en una conspiración palaciega. La noticia sacudió el reino como un terremoto. Los pasillos del Palacio Real en Jerusalén se llenaron de susurros y temores. ¿Quién gobernaría ahora? La respuesta pareció, en ese momento, casi ridícula: un niño de 8 años llamado Josías. Los primeros días después de la coronación fueron cruciales. Mientras algunos conspiradores querían continuar con el ciclo de violencia y usurpación, el pueblo se levantó en defensa del joven rey. Esta intervención popular no fue una coincidencia, fue la mano de Dios protegiendo al niño que él había elegido para una misión específica. Los conspiradores fueron ejecutados, y se estableció un consejo de regencia para apoyar al joven monarca. Durante estos primeros años, Josías estuvo rodeado de influencias contradictorias. Por un lado, estaban los residuos de la administración de su padre y su abuelo, funcionarios y sacerdotes que habían prosperado bajo el sistema corrupto. Por otro lado, surgieron consejeros temerosos de Dios, entre ellos probablemente el profeta Sofonías y otros hombres sabios que comenzaron a instruir al joven rey en los caminos de la justicia. Lo extraordinario de Josías fue su capacidad para discernir entre el bien y el mal desde una edad temprana. A diferencia de muchos niños que heredan posiciones de poder y son corrompidos por la adulación y los privilegios, Josías mostró una sabiduría y una integridad que solo podían venir de Dios. Las Escrituras nos dicen que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todos los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 12 años, Josías ya comenzaba a mostrar signos de su futura dirección. Mientras otros niños de su edad jugaban y aprendían las habilidades básicas de la vida, él estaba absorbiendo las historias de David, Salomón y los grandes reyes que habían servido a Dios fielmente. Aprendió sobre el pacto que Dios había hecho con su pueblo, sobre la importancia del templo, y sobre la necesidad de una adoración pura y verdadera. A los 16 años, ocurrió un punto de inflexión crucial en su vida. Las Escrituras registran que comenzó a buscar al Dios de David su padre. Esta búsqueda no fue superficial ni forzada por otros. Fue un despertar espiritual genuino en el corazón de un joven que había comenzado a entender la gravedad de su responsabilidad y la necesidad de una guía divina. Esta búsqueda personal de Dios marcó el comienzo de una transformación que afectaría a toda la nación. Josías comenzó a hacer preguntas difíciles: ¿por qué el templo estaba en ruinas? ¿Por qué había tantos altares paganos en las calles de Jerusalén? ¿Qué decían realmente los antiguos rollos de la ley sobre cómo debía vivir el pueblo de Dios? Su búsqueda de Dios se intensificó durante los siguientes años. A los 18 años, ya no era solo un estudiante de la historia sagrada, se había convertido en un líder con una visión clara de lo que Dios quería para su pueblo. Comenzó a planear una reforma religiosa que sacudiría los cimientos mismos de la sociedad judía. A los 20 años, Josías dio el primer paso público de su reforma. Con una autoridad que sorprendió a muchos, ordenó la purificación de Jerusalén y Judá de toda forma de idolatría. Esta no fue una decisión popular entre aquellos que se habían beneficiado del sistema corrupto, pero Josías permaneció firme.
Comenzó enviando equipos para identificar y destruir los altares paganos, los postes de acera y todas las imágenes talladas que plagaban la tierra. Esta primera fase de su reforma demostró no solo su celo por Dios, sino también su valentía política. Muchos de estos altares paganos representaban alianzas políticas y económicas con naciones vecinas. Destruirlos significaba arriesgar estas relaciones en favor de la pureza espiritual. Pero para Josías, la fidelidad a Dios era más importante que la conveniencia política. Si hoy te encuentras en una posición de influencia, sea grande o pequeña, la historia de Josías te desafía a preguntarte, ¿estás dispuesto a tomar decisiones difíciles por la verdad? ¿Estás listo para defender lo que es correcto, incluso cuando parece políticamente inconveniente? La edad nunca fue un obstáculo para Josías, y no debería serlo para ti. Las excavaciones arqueológicas modernas han revelado evidencias fascinantes que confirman el estado de deterioro espiritual que Josías heredó. Se han encontrado cientos de pequeños ídolos domésticos, amuletos paganos y altares privados que datan de este periodo, confirmando el relato bíblico sobre la extensión de la idolatría en Judá. Cada familia tenía sus propios dioses, cada hogar sus propios rituales paganos. La adoración a Baal y Acera se había convertido en la norma, no la excepción. Los archivos asirios de la época también nos dan una perspectiva única sobre la situación política que enfrentaba el joven rey. Judá era un estado vasallo, técnicamente independiente pero bajo la sombra del imperio asirio. Los reyes anteriores habían aceptado esta situación, incorporando incluso las prácticas religiosas asirias como una forma de mostrar lealtad política. Esto hace aún más extraordinaria la decisión de Josías de purificar el reino, pues estaba desafiando no solo las costumbres locales, sino también las expectativas de una superpotencia mundial. El proceso de educación de Josías durante sus primeros años revela otro aspecto fascinante de su historia. Mientras que la mayoría de los príncipes de su época eran educados principalmente en asuntos militares y políticos, hay evidencias de que Josías recibió una educación que incluía un fuerte componente espiritual. Los registros sugieren la presencia de escribas y sacerdotes fieles entre sus tutores, hombres que habían mantenido viva la verdadera fe incluso durante los años más oscuros de Manasés y Amón. La transformación que comenzó en el corazón de Josías no fue un evento repentino, sino un proceso gradual de despertar espiritual. Durante sus años de formación, entre los 8 y los 16 años, el joven rey comenzó a notar las contradicciones entre lo que leía en los antiguos rollos y lo que veía en las calles de Jerusalén. Las historias de David, Salomón y los grandes reyes del pasado plantaron semillas de cambio en su mente joven pero aguda. Un aspecto particularmente conmovedor de su historia es cómo Josías tuvo que enfrentar el legado de su propia familia. Imagina el conflicto interno de un joven que descubre que su padre y su abuelo fueron dos de los reyes más impíos en la historia de Judá. En lugar de seguir el camino fácil y continuar con las tradiciones familiares, Josías eligió romper con ese legado oscuro y establecer un nuevo estándar de liderazgo piadoso. La decisión de Josías de buscar al Dios de David a los 16 años no fue solo una declaración personal de fe, fue un acto de valentía política. En una corte donde la mayoría de los consejeros y funcionarios habían construido sus carreras sobre el sistema corrupto existente, el joven rey estaba señalando una dirección completamente nueva. Esta decisión probablemente le costó aliados políticos y creó tensiones en la corte, pero Josías permaneció firme en su convicción. Los años entre su decisión inicial de buscar a Dios y el comienzo de sus reformas públicas fueron años de preparación intensa. Josías no solo estaba estudiando la historia y las leyes de su pueblo, estaba construyendo una red de aliados leales que compartían su visión de reforma. Identificó a los pocos sacerdotes y levitas que habían mantenido su integridad durante los años oscuros, y comenzó a posicionarlos en lugares estratégicos de liderazgo. La magnitud de la tarea que enfrentaba Josías no puede ser subestimada. La idolatría no era simplemente un problema religioso, estaba entretejida en la estructura económica y social del reino. Los templos paganos eran centros de actividad comercial. Los sacerdotes de los cultos falsos formaban una clase privilegiada con considerable influencia política. Cambiar este sistema significaba enfrentar intereses poderosos y arraigados. A los 20 años, cuando Josías comenzó su campaña pública contra la idolatría, lo hizo con una estrategia cuidadosamente planificada. Comenzó en Jerusalén, la ciudad capital, donde su autoridad era más fuerte. La destrucción de los altares paganos se realizó de manera sistemática, comenzando con los más prominentes y trabajando hacia los más pequeños. Cada altar destruido era una declaración pública de la nueva dirección del reino. Esta primera fase de reforma reveló otra cualidad importante de Josías, su atención al detalle.
No se contentó con una limpieza superficial. Los equipos que envió para destruir los lugares altos y los altares paganos tenían instrucciones de ser minuciosos. Incluso los objetos más pequeños asociados con la idolatría debían ser removidos y destruidos. Esta meticulosidad demostraba su comprensión de que la verdadera reforma espiritual requiere una limpieza completa y radical. La respuesta del pueblo a estas primeras reformas fue mixta. Algunos, especialmente entre las clases sacerdotales y comerciantes, resistieron los cambios que amenazaban sus intereses económicos. Otros, cansados de la corrupción moral y espiritual que había caracterizado los reinados anteriores, recibieron las reformas con alivio y esperanza. La habilidad de Josías para navegar estas tensiones mientras mantenía el impulso de la reforma demuestra una sabiduría política que iba más allá de sus años. La historia de Josías nos desafía a considerar nuestra propia respuesta cuando Dios nos llama a ser agentes de cambio. ¿Tenemos el valor de enfrentar sistemas establecidos cuando sabemos que están mal? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio personal y político de defender la verdad? En un mundo que cada vez más se aleja de los valores divinos, necesitamos líderes que, como Josías, estén dispuestos a nadar contra la corriente y defender lo que es correcto. Esta primera fase del reinado de Josías establece el escenario para los eventos aún más dramáticos que estaban por venir. La limpieza física de la idolatría era solo el comienzo. Dios estaba preparando el camino para un descubrimiento que sacudiría al reino hasta sus cimientos y llevaría la reforma de Josías a un nivel completamente nuevo. Lo que sucedió después en la historia de Josías marcó un punto de inflexión que nadie podría haber anticipado. Durante las labores de restauración del templo, ocurrió un descubrimiento que sacudiría los cimientos mismos del reino. El sumo sacerdote Hilcías, mientras supervisaba los trabajos de renovación, encontró algo extraordinario entre los escombros y años de negligencia: el libro de la ley de Dios. Este no era un hallazgo cualquiera. Era el rollo sagrado que contenía la Torá, probablemente escondido durante los años oscuros de persecución bajo Manasés. Imaginen la escena: capas de polvo siendo removidas del antiguo pergamino, las manos temblorosas de los sacerdotes mientras desenrollaban el texto sagrado. El asombro en sus rostros al darse cuenta de lo que tenían ante sus ojos. Safán, el escriba real, fue inmediatamente convocado. Con reverencia y urgencia, llevó el rollo ante el rey Josías. Las palabras que siguieron cambiarían el curso de la historia de Judá. Mientras Safán leía las palabras de la ley en voz alta, algo extraordinario sucedió en el corazón del joven rey. Las escrituras nos dicen que cuando Josías escuchó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras en señal de profundo arrepentimiento y dolor. ¿Por qué esta reacción tan dramática? Porque al escuchar la ley en su totalidad, Josías comprendió la magnitud de la apostasía de su pueblo. Las reformas que había iniciado, aunque significativas, apenas rozaban la superficie de lo que Dios realmente requería de su pueblo. El libro de la ley revelaba no solo los mandamientos específicos que habían sido ignorados durante generaciones, sino también las consecuencias terribles que esperaban a una nación que abandonaba a su Dios. La respuesta de Josías fue inmediata y decisiva. Convocó a una delegación para consultar a la profetisa Hulda, una mujer de Dios respetada en Jerusalén. La elección de consultar a una profetisa en lugar de a los profetas masculinos más prominentes de la época, como Jeremías o Sofonías, demuestra la humildad de Josías y su disposición a buscar la verdad sin importar su fuente. El mensaje de Hulda fue agridulce. Confirmó que el juicio de Dios vendría sobre Judá por sus años de infidelidad, pero también aseguró a Josías que, debido a su corazón humilde y su respuesta al descubrimiento de la ley, no vería la destrucción en sus días. Esta profecía tuvo un efecto profundo en Josías, impulsándolo a intensificar sus esfuerzos de reforma. Lo que siguió fue una de las transformaciones más radicales en la historia de Israel. Josías convocó a todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, para una asamblea solemne en el templo. Allí, de pie junto a la columna real, leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto. Este acto público de lectura de la ley no era una mera formalidad, era una reconexión deliberada del pueblo con su herencia espiritual perdida. En ese momento solemne, Josías hizo algo sin precedentes: renovó el pacto con Dios ante todo el pueblo, comprometiéndose a seguir a Jehová y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma. Este no era un compromiso superficial o una maniobra política, era una dedicación total que exigía una transformación completa de la sociedad. La reforma que siguió fue más radical y extensa que cualquier cosa vista antes.
Josías no se contentó con eliminar la idolatría solo en Judá, extendió su campaña de purificación hacia el norte, hasta los territorios del antiguo reino de Israel. Los altares en Betel, que habían sido una fuente de corrupción espiritual durante siglos, fueron destruidos. Los huesos de los falsos profetas fueron desenterrados y quemados sobre sus propios altares, cumpliendo una profecía pronunciada siglos antes. La purificación del templo alcanzó nuevos niveles de minuciosidad. Todos los utensilios hechos para Baal, Acera y los astros fueron sacados y quemados. Los sacerdotes idólatras fueron destituidos. Las casas de prostitución ritual, que habían operado bajo la sombra del templo, fueron demolidas. Cada aspecto de la vida religiosa fue examinado y alineado con las exigencias de la ley recién descubierta. Pero Josías entendió que la verdadera reforma no podía limitarse a la destrucción de lo malo, también debía incluir la restauración de lo bueno. Ordenó la celebración de la Pascua, una festividad que había sido largamente negligida. Las Escrituras registran que no había sido celebrada una Pascua como esta desde los días de los jueces. La atención al detalle, la escala de la celebración y la participación de todo el pueblo marcaron un punto culminante en la reforma espiritual de Judá. Esta celebración de la Pascua no fue un evento aislado. Representaba la restauración de todo el sistema de adoración establecido en la ley de Moisés. Los sacrificios diarios, las fiestas anuales, los deberes sacerdotales, todo fue restablecido según el patrón divino original. El pueblo estaba siendo reintroducido a su propia herencia espiritual, redescubriendo prácticas y significados que habían estado perdidos durante generaciones. La reforma de Josías nos enseña una lección crucial sobre el poder transformador de la palabra de Dios. Cuando permitimos que las Escrituras nos confronten honestamente, el resultado natural es un cambio radical. No podemos encontrarnos verdaderamente con la palabra de Dios y permanecer iguales. Como Josías, debemos estar dispuestos a rasgar nuestros propios vestidos, a examinar nuestras tradiciones más arraigadas y a hacer los cambios necesarios, sin importar cuán difíciles o costosos puedan ser. En un mundo donde la verdad es cada vez más relativa y la convicción moral es vista como intolerancia, la historia de Josías nos desafía. ¿Estamos dispuestos a defender la verdad absoluta de la palabra de Dios? ¿Tenemos el valor de examinar nuestras propias vidas y prácticas a la luz de las Escrituras? La reforma genuina siempre comienza con un encuentro honesto con la palabra de Dios. La historia de Josías también nos recuerda que nunca es tarde para un avivamiento espiritual. Aunque Judá había estado alejada de Dios durante generaciones, un encuentro fresco con su palabra fue suficiente para catalizar una transformación nacional. En nuestros propios días, cuando las sociedades parecen estar cada vez más alejadas de Dios, la historia de Josías nos recuerda que un solo líder comprometido con la verdad puede iniciar un movimiento de reforma que afecte a toda una nación. La magnitud del cambio que Josías implementó puede medirse no solo en términos espirituales, sino también en su impacto social y económico. La eliminación de los cultos paganos significó una reestructuración completa de la economía local. Los artesanos que fabricaban ídolos, los comerciantes que vendían objetos rituales, y los sacerdotes que vivían de los templos paganos tuvieron que encontrar nuevas formas de sustento. Esta transición económica fue tan radical como la transformación espiritual. Los arqueólogos han encontrado evidencia fascinante de este periodo de reforma. Las capas de destrucción en antiguos sitios de adoración pagana coinciden exactamente con la época de Josías. Se han descubierto altares derribados, estatuas rotas y símbolos religiosos destruidos deliberadamente, todo datando de este periodo específico. Estas evidencias físicas confirman la naturaleza sistemática y exhaustiva de la reforma de Josías. Pero quizás lo más notable de todo fue el impacto en la educación y la cultura. Al restaurar la centralidad de la ley de Dios, Josías efectivamente reinició un programa nacional de alfabetización espiritual. Los levitas, que durante generaciones habían sido marginados o corrompidos, fueron reinstalados como maestros de la ley. Las comunidades locales comenzaron a reunirse nuevamente para escuchar y estudiar las Escrituras, una práctica que había sido casi olvidada. Este renacimiento educativo tuvo consecuencias de largo alcance. La generación que creció durante el reinado de Josías fue la primera en muchos años en tener un conocimiento directo y sistemático de la ley de Dios. Aunque el reino de Judá eventualmente caería ante Babilonia, fue esta fundación educativa la que permitió que el pueblo mantuviera su identidad y fe durante el exilio. La reforma de Josías nos enseña una verdad fundamental sobre el avivamiento espiritual: debe afectar cada aspecto de la vida, desde lo personal hasta lo nacional, desde lo espiritual hasta lo económico. No puede haber compartimentos estancos en una verdadera reforma espiritual.
Cuando Dios transforma una sociedad, toda la estructura social se ve afectada. En nuestro mundo moderno, donde la fe a menudo se relega al ámbito privado, la historia de Josías nos desafía a considerar las implicaciones públicas de nuestras convicciones religiosas. ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra fe impacte no solo nuestra vida personal, sino también nuestras decisiones económicas, nuestras relaciones sociales y nuestro compromiso con la justicia? La forma en que Josías manejó la resistencia a sus reformas también es instructiva. No todos en Judá estaban felices con los cambios. Había aquellos que se beneficiaban del antiguo sistema, aquellos que preferían la comodidad de sus prácticas religiosas sincréticas, y aquellos que temían las repercusiones políticas de una reforma tan radical. Sin embargo, Josías mantuvo su curso con firmeza pero sin tiranía, demostrando que la verdadera reforma espiritual requiere tanto convicción como sabiduría. Este equilibrio entre firmeza y sabiduría es particularmente relevante para los líderes de hoy. En un mundo donde la verdad absoluta es cada vez más cuestionada, ¿cómo podemos mantenernos firmes en nuestras convicciones mientras navegamos la complejidad de las relaciones humanas y las estructuras sociales? La historia de Josías nos muestra que es posible ser tanto inquebrantable en los principios como sabio en la implementación. Las reformas de Josías habían transformado el paisaje espiritual de Judá, pero el mayor desafío del joven rey estaba por venir. El contexto geopolítico de su reinado estaba a punto de cambiar dramáticamente. El antiguo orden mundial, dominado por el imperio asirio, comenzaba a desmoronarse, y nuevas potencias emergían en el horizonte. En el año 627 a.C., la muerte del rey asirio Surbanipal marcó el inicio de una serie de eventos que remodelarían el cercano Oriente Antiguo. El antes todopoderoso imperio asirio comenzó a mostrar señales de debilidad interna. Las provincias comenzaron a rebelarse, y dos poderes emergentes, Babilonia y Egipto, vieron su oportunidad de llenar el vacío de poder. Para Josías, estos cambios geopolíticos presentaban tanto oportunidades como peligros. Por un lado, el debilitamiento de Asiria le permitió expandir su influencia hacia el norte, en territorios que antiguamente pertenecían al reino de Israel. Esta expansión territorial coincidió con su campaña de reforma religiosa, permitiéndole destruir los antiguos centros de idolatría en lugares como Betel. Los arqueólogos han encontrado evidencia de esta expansión territorial en forma de sellos administrativos y artefactos que llevan las marcas distintivas del gobierno de Judá, dispersos por todo el territorio del antiguo reino del norte. Esta expansión no fue solo política, fue una misión de restauración espiritual. Josías veía su papel no solo como rey de Judá, sino como restaurador de la herencia espiritual de todo Israel. Durante este periodo, Josías implementó un sistema administrativo sofisticado para gobernar los territorios expandidos. Estableció gobernadores locales, reorganizó el sistema de recaudación de impuestos y, lo más importante, envió maestros de la ley a las comunidades recién incorporadas. Su visión era crear un reino unificado no solo política sino espiritualmente, bajo la autoridad de la ley de Dios. Sin embargo, la situación internacional continuaba evolucionando rápidamente. Babilonia, bajo el liderazgo de Nabopolassar, comenzó a presionar contra el imperio asirio desde el este. Al mismo tiempo, Egipto, bajo el faraón Necao II, vio una oportunidad de recuperar su antigua gloria. Judá se encontraba literalmente en medio de estas potencias en conflicto. La decisión que Josías tomaría en este contexto geopolítico complejo tendría consecuencias trágicas. En el año 609 a.C., el faraón Necao II marchó hacia el norte para ayudar a los asirios contra Babilonia. Su ruta llevaba directamente a través del territorio de Judá. Para Josías, esto presentaba un dilema crucial: permitir el paso de las tropas egipcias o resistir. La decisión de Josías de enfrentar a Necao en Megiddo ha sido objeto de mucho debate histórico. ¿Por qué un rey que había mostrado tanta sabiduría en asuntos espirituales tomaría una decisión militar aparentemente imprudente? Algunos sugieren que vio la debilidad de Asiria como una oportunidad divinamente ordenada para la independencia total de Judá. Otros proponen que estaba actuando en base a su entendimiento de las antiguas profecías sobre el papel de Israel en los planes de Dios. Lo que sabemos con certeza es que Josías reunió su ejército y marchó para enfrentar a las fuerzas egipcias en Megiddo. Las excavaciones arqueológicas en Megiddo han revelado evidencias de actividad militar significativa de este periodo, incluyendo fortificaciones reforzadas y puntas de flecha que datan exactamente de esta época. El encuentro fue breve y decisivo. Los arqueros egipcios alcanzaron a Josías, hiriéndolo mortalmente. Sus siervos lo llevaron de regreso a Jerusalén en su segundo carro, donde murió.
La muerte de Josías a los 39 años fue un golpe devastador para Judá. El cronista bíblico registra que todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. La muerte prematura de Josías plantea preguntas profundas sobre el liderazgo y el destino. ¿Por qué Dios permitiría que un rey tan fiel muriera en el apogeo de su reforma? ¿Cómo podemos entender el aparente fracaso de sus esfuerzos de reforma a largo plazo, dado que Judá eventualmente cayó ante Babilonia? Para entender el legado de Josías, debemos mirar más allá de los resultados inmediatos. Aunque su muerte marcó el comienzo del fin para el reino de Judá como nación independiente, las reformas espirituales que implementó tuvieron un impacto duradero que se extendió mucho más allá de su tiempo. Durante el exilio babilónico que siguió, fue el fundamento espiritual establecido por Josías lo que permitió que el pueblo mantuviera su identidad y fe. Las copias de la ley que había mandado hacer, la restauración del sistema de adoración y el renacimiento del conocimiento de las Escrituras proporcionaron el marco necesario para la supervivencia espiritual de Israel durante su cautiverio. El impacto de las reformas de Josías se puede ver en el desarrollo posterior del judaísmo. La centralidad de la Torá, la importancia de la educación religiosa, y la práctica de la lectura pública de las Escrituras, todos elementos clave de su reforma, se convirtieron en características definitorias de la fe judía que han perdurado hasta nuestros días. Para los líderes modernos, la historia de Josías ofrece lecciones invaluables sobre el verdadero éxito espiritual. El éxito no siempre se mide en términos de resultados inmediatos o longevidad personal. A veces, la mayor victoria está en establecer fundamentos que permitirán que otros mantengan su fe en tiempos de prueba. En nuestro propio tiempo, cuando las sociedades parecen estar alejándose cada vez más de los valores bíblicos, la historia de Josías nos recuerda que la reforma espiritual genuina es posible, incluso en las circunstancias más desafiantes. Su ejemplo nos desafía a ser fieles en nuestro tiempo, a implementar reformas necesarias incluso cuando los resultados no sean inmediatamente visibles. La vida de Josías nos enseña que el verdadero liderazgo espiritual requiere tanto valentía como humildad, tanto visión como atención al detalle, tanto firmeza en los principios como sabiduría en la implementación. Aunque su vida fue cortada prematuramente, su legado continúa inspirando a líderes y reformadores hasta el día de hoy. La muerte de Josías también nos enseña lecciones profundas sobre el misterio de los caminos de Dios. A menudo, nuestras expectativas sobre cómo Dios debería obrar no coinciden con sus planes soberanos. La promesa que Dios le había hecho a Josías de que sería reunido con sus padres en paz se cumplió de una manera que nadie habría esperado. Aunque murió en batalla, no vivió para ver la destrucción que vendría sobre Jerusalén. Los últimos momentos de Josías en el campo de batalla de Megiddo revelan algo sobre su carácter. Incluso herido mortalmente, mantuvo su dignidad y liderazgo. Las crónicas nos dicen que dio instrucciones a sus siervos, mostrando preocupación por su pueblo hasta el final. Esta última demostración de liderazgo servicial dejó una impresión duradera en quienes lo presenciaron. El impacto de su muerte en la psique nacional fue profundo. Jeremías compuso lamentaciones por Josías, y todos los cantores y cantoras hablaron de él en sus endechas. Este duelo nacional no era simplemente por la pérdida de un gobernante, sino por el fin de una era de reforma y renovación espiritual. El pueblo intuitivamente comprendió que algo precioso se había perdido con su muerte. Los años que siguieron a la muerte de Josías confirmaron estos temores. Sus sucesores no mantuvieron sus reformas. Uno tras otro, sus hijos y nietos abandonaron el camino de justicia que él había establecido. Sin embargo, el impacto de sus reformas continuó resonando en las vidas de aquellos que habían sido transformados por ellas. En particular, el profeta Jeremías, quien comenzó su ministerio durante el reinado de Josías, continuó construyendo sobre el fundamento espiritual que el rey había establecido. Sus profecías frecuentemente hacían referencia a las verdades redescubiertas durante la reforma de Josías, usando ese periodo como un estándar contra el cual medir la decadencia espiritual posterior. La historia de Josías nos recuerda que el verdadero éxito en el reino de Dios no siempre se mide por estándares humanos. A veces, la mayor victoria está en ser fiel en nuestro tiempo, plantando semillas que otros cosecharán. En un mundo obsesionado con el éxito inmediato y medible, esta verdad es especialmente relevante para los líderes espirituales de hoy. Cada generación enfrenta sus propios desafíos únicos, pero los principios que guiaron a Josías siguen siendo relevantes: la centralidad de la palabra de Dios, la necesidad de reforma personal antes de la reforma institucional, la importancia de la educación espiritual, y el valor de mantenerse firme en las convicciones incluso cuando el costo es alto. La vida de Josías nos desafía a preguntarnos:
¿qué legado estamos dejando? ¿Estamos construyendo sobre fundamentos eternos o persiguiendo éxitos temporales? ¿Tenemos el valor de implementar reformas necesarias incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles? Estas preguntas son tan relevantes hoy como lo fueron en los días de Josías. La influencia de Josías se extendió mucho más allá de las reformas religiosas y políticas que implementó durante su vida. Su reinado marcó un punto de inflexión crucial en la historia del pueblo de Dios, estableciendo patrones y principios que seguirían resonando a través de las generaciones. Para comprender completamente el impacto de su legado, debemos examinar cómo sus reformas influyeron en el desarrollo del judaísmo y las lecciones que continúan siendo relevantes hasta hoy. Uno de los aspectos más significativos del legado de Josías fue su énfasis en la centralidad de la palabra de Dios. El redescubrimiento del libro de la ley durante su reinado no fue simplemente un evento histórico, estableció un precedente para toda la historia futura del pueblo judío. La práctica de la lectura pública de las Escrituras, que Josías reinstituyó, se convirtió en una característica definitoria del judaísmo que continúa hasta el presente. Los arqueólogos han descubierto evidencia fascinante de cómo las reformas de Josías transformaron la cultura material de Judá. Las excavaciones muestran un marcado descenso en la presencia de ídolos y objetos rituales paganos, reemplazados por artefactos que reflejan una adoración más purificada. Se han encontrado inscripciones que contienen textos bíblicos, sugiriendo un renovado énfasis en la preservación y transmisión de las Escrituras. El sistema educativo que Josías estableció para enseñar la ley tuvo un impacto duradero. Los levitas, reinstalados en su papel como maestros de la Torá, desarrollaron métodos de instrucción que sentarían las bases para el sistema rabínico posterior. La importancia que Josías dio a la educación religiosa se convirtió en un valor fundamental del judaísmo, expresado en la tradición de que cada padre tiene la obligación de enseñar la Torá a sus hijos. La reforma del sistema de adoración bajo Josías también estableció patrones duraderos. La purificación del templo y la restauración de las festividades bíblicas crearon un modelo de adoración centrada en la palabra que sobreviviría incluso a la destrucción del templo. La celebración de la Pascua durante su reinado estableció un estándar de observancia ritual que se convertiría en referencia para generaciones futuras. Pero quizás el aspecto más significativo del legado de Josías fue su ejemplo de liderazgo basado en principios. En un mundo donde los líderes frecuentemente comprometen sus valores por conveniencia política, Josías demostró que es posible gobernar con integridad y fidelidad a la verdad divina. Su disposición a implementar reformas radicales, incluso cuando eran políticamente costosas, establece un estándar de liderazgo que desafía a los líderes de todas las épocas. El impacto de las reformas de Josías en la literatura bíblica también fue profundo. Los libros de Crónicas y Reyes presentan su reinado como un punto de referencia contra el cual se miden otros gobernantes. La descripción de su reforma se convirtió en un modelo para entender cómo debe verse un verdadero avivamiento espiritual. Los profetas posteriores, especialmente Jeremías, construyeron sobre el fundamento que Josías había establecido. Las excavaciones arqueológicas en Jerusalén han revelado evidencia de la escala masiva de los proyectos de construcción y renovación iniciados durante el reinado de Josías. La restauración del templo no fue solo un proyecto espiritual, fue una empresa arquitectónica mayor que transformó el paisaje urbano de Jerusalén. Los hallazgos sugieren un periodo de prosperidad y renovación cultural que coincide con las reformas espirituales. La manera en que Josías manejó el redescubrimiento de la ley también estableció un importante precedente para cómo el pueblo de Dios debería responder a su palabra. Su reacción inmediata de humildad y arrepentimiento, seguida por acciones decisivas de reforma, proporciona un modelo para cada generación que redescubre las verdades olvidadas de las Escrituras. El énfasis de Josías en la pureza de la adoración tuvo ramificaciones que se extendieron mucho más allá de su tiempo. Su eliminación sistemática de la idolatría y el sincretismo religioso estableció un precedente de exclusividad en la adoración que se convertiría en una característica distintiva del monoteísmo judío. Este legado de pureza doctrinal influyó no solo en el judaísmo posterior, sino también en el desarrollo del cristianismo y el islam. La reforma económica que acompañó a la reforma espiritual de Josías también dejó un legado duradero. Al desmantelar la economía basada en el templo pagano, estableció un precedente para la integración de la fe y la práctica económica. Su ejemplo demuestra que la verdadera reforma espiritual debe tener implicaciones prácticas en cómo manejamos los recursos y conducimos los negocios. Los métodos administrativos que Josías empleó para implementar sus reformas también son instructivos.
Utilizó una combinación de autoridad central y participación local, estableciendo un modelo de gobierno que equilibraba la necesidad de dirección fuerte con la importancia de la participación comunitaria. Este enfoque influenció la forma en que las comunidades judías posteriores se organizarían, incluso en la diáspora. El impacto de Josías en la adoración congregacional fue especialmente significativo. Su énfasis en la participación corporativa en la adoración, ejemplificada en la celebración de la Pascua, estableció un patrón que se reflejaría en el desarrollo posterior de la sinagoga. La práctica de la lectura pública de la Torá, que él reinstituyó, se convirtió en un elemento central de la vida sinagogal. La respuesta de Josías a la profecía de Hulda también estableció un importante precedente. Su disposición a buscar y seguir la dirección profética, incluso cuando el mensaje no era completamente favorable, demuestra un modelo de liderazgo que combina la autoridad con la humildad espiritual. Este equilibrio entre el liderazgo fuerte y la sumisión a la palabra profética influiría en la comprensión posterior de la relación entre la autoridad política y la dirección espiritual. El legado educativo de Josías fue particularmente duradero. Su énfasis en la instrucción sistemática en la ley sentó las bases para el desarrollo del sistema educativo judío. La práctica de establecer escuelas para el estudio de la Torá, que más tarde se convertiría en una característica definitoria de la vida judía, puede trazarse hasta las reformas educativas que él inició. Para los líderes contemporáneos, la historia de Josías ofrece lecciones invaluables sobre cómo implementar cambios significativos en sistemas establecidos. Su ejemplo demuestra que la reforma efectiva requiere una combinación de visión clara, coraje moral y sabiduría práctica en la implementación. Su capacidad para mantener el impulso reformador mientras navegaba realidades políticas complejas proporciona un modelo para los líderes que buscan implementar cambios en cualquier contexto. El legado arqueológico de las reformas de Josías continúa revelando nuevos detalles sobre su época. Recientes descubrimientos en la región de Benjamín han sacado a la luz evidencias de una reorganización administrativa masiva que coincide con el periodo de sus reformas. Se han encontrado sellos oficiales, pesas estandarizadas y documentos administrativos que sugieren un sistema de gobierno altamente organizado y centralizado. La influencia de Josías en la literatura sapiencial también merece atención especial. Los escritos proféticos y poéticos de su época reflejan un renacimiento cultural que iba más allá de la reforma religiosa. El redescubrimiento de la ley catalizó un periodo de intensa actividad literaria y reflexión teológica que enriqueció el canon bíblico. El impacto de sus reformas en la vida familiar y comunitaria fue igualmente profundo. Al eliminar los cultos paganos que a menudo involucraban prácticas inmorales, Josías ayudó a restaurar la santidad del matrimonio y la familia. Las evidencias arqueológicas sugieren un declive en los amuletos y talismanes asociados con cultos de fertilidad, indicando un retorno a una comprensión más bíblica de la vida familiar. La reforma judicial que Josías implementó también dejó una marca duradera. Al restaurar la ley de Moisés como base del sistema legal, estableció un precedente para la integración de la ley religiosa y civil. Los jueces fueron instruidos para decidir casos basándose en los principios de la Torá, estableciendo un modelo de jurisprudencia que influiría en el desarrollo posterior del derecho judío. Los estudios sociológicos modernos de las reformas de Josías revelan patrones interesantes sobre cómo se implementan cambios sociales duraderos. Su enfoque de combinar la reforma desde arriba con la participación popular desde abajo proporciona un modelo valioso para los reformadores contemporáneos. La manera en que equilibró la autoridad central con la iniciativa local ofrece lecciones importantes para la gestión del cambio organizacional. El impacto psicológico y emocional de sus reformas en la población tampoco debe subestimarse. El redescubrimiento de la identidad nacional y espiritual bajo su liderazgo creó un sentido renovado de propósito y significado que ayudaría al pueblo a mantener su fe incluso durante el exilio posterior. Este aspecto de su legado demuestra cómo la reforma espiritual auténtica puede proporcionar recursos psicológicos para enfrentar crisis futuras. Para los educadores religiosos modernos, el modelo de Josías de combinar la instrucción formal con la experiencia práctica sigue siendo relevante. Su énfasis en hacer que la palabra de Dios sea accesible y comprensible para todas las clases sociales, mientras mantiene su autoridad y santidad, proporciona un equilibrio que los educadores religiosos contemporáneos luchan por alcanzar. Las implicaciones económicas de su reforma también merecen un estudio más profundo. La transición de una economía basada en el templo pagano a un sistema más equitativo y ético representa un caso de estudio fascinante en la relación entre la reforma espiritual y la transformación económica. Su ejemplo demuestra que la verdadera reforma espiritual debe tener implicaciones tangibles en cómo estructuramos nuestros sistemas económicos.
Al aproximarnos al final de esta extraordinaria historia, debemos considerar las últimas lecciones y el impacto final del reinado de Josías. Su muerte prematura en Megiddo marcó no solo el fin de una era de reforma, sino también el comienzo de una nueva fase en la historia del pueblo de Dios, una fase que continúa resonando hasta nuestros días. La batalla de Megiddo, donde Josías encontró su fin, ha sido objeto de intenso estudio arqueológico. Las excavaciones han revelado niveles de destrucción que coinciden exactamente con la fecha de su muerte. Los hallazgos incluyen puntas de flecha egipcias, armaduras dañadas y evidencia de un conflicto militar significativo. Cada artefacto cuenta parte de la historia de ese día fatídico cuando uno de los más grandes reyes de Judá cayó en batalla. La decisión de Josías de enfrentar a Necao en Megiddo sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunos sugieren que fue un error táctico, mientras otros ven en ella una decisión estratégica basada en su comprensión de la profecía y su visión para Judá. Lo que es innegable es que su muerte marcó un punto de inflexión crucial en la historia del pueblo de Dios. Los últimos momentos de Josías revelan mucho sobre su carácter. Aún herido mortalmente, mantuvo su dignidad real y su preocupación por su pueblo. Las crónicas nos dicen que fue llevado de regreso a Jerusalén en su segundo carro, un detalle que sugiere que hasta el final estaba pensando en la seguridad y el bienestar de sus tropas, permitiendo que el primer carro, probablemente mejor protegido, fuera usado para proteger la retirada de su ejército. El impacto inmediato de su muerte fue devastador para Judá. El cronista bíblico registra que todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Este no fue un simple ritual de Estado, fue una expresión genuina de dolor por la pérdida de un líder que había transformado la nación. El profeta Jeremías compuso lamentaciones especiales por Josías, que fueron cantadas por los músicos del templo durante generaciones. Los años que siguieron a la muerte de Josías confirmaron los temores del pueblo. Sus sucesores no mantuvieron sus reformas. Sus hijos y nietos volvieron a las prácticas que él había trabajado tan arduamente por eliminar. El reino comenzó un descenso espiral que culminaría con la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico. Sin embargo, sería un error ver esto como un fracaso del legado de Josías. Las semillas que plantó durante su reinado producirían fruto durante generaciones. La educación religiosa que había establecido, la reforma del sistema de adoración, y especialmente el énfasis en la centralidad de la palabra de Dios, proporcionarían el fundamento necesario para la supervivencia espiritual del pueblo durante el exilio. La manera en que el pueblo respondió al exilio demuestra el impacto duradero de las reformas de Josías. La práctica de la lectura pública de la Torá, que él había reinstituido, se convirtió en una característica central de la vida sinagogal. El énfasis en la educación religiosa que él había establecido permitió que el pueblo mantuviera su identidad y fe incluso lejos de su tierra. Los profetas que surgieron durante y después del exilio frecuentemente hacían referencia a las reformas de Josías como un estándar de fidelidad espiritual. El periodo de su reinado se convirtió en un punto de referencia, un ejemplo de cómo debería ser la relación entre Dios y su pueblo. Sus reformas establecieron un modelo de avivamiento espiritual que continuaría inspirando a generaciones futuras. El impacto de Josías en el desarrollo del canon bíblico también fue significativo. El redescubrimiento del libro de la ley durante su reinado no solo catalizó sus reformas, sino que también estableció un precedente para la preservación y transmisión de las escrituras. Los métodos de copiado y estudio de la Torá que se desarrollaron durante su reinado influirían en la manera en que las escrituras serían preservadas y estudiadas por siglos. Para los líderes contemporáneos, la historia de Josías ofrece lecciones invaluables sobre el verdadero éxito espiritual. Su ejemplo demuestra que el éxito no se mide simplemente por resultados inmediatos o longevidad personal, sino por la fidelidad a la verdad divina y el impacto duradero en las generaciones futuras. La disposición de Josías para implementar reformas radicales, incluso cuando eran políticamente costosas, desafía a los líderes modernos a examinar sus propias prioridades y compromisos. Su ejemplo demuestra que el verdadero liderazgo espiritual requiere tanto coraje como sabiduría, tanto visión como atención al detalle. El énfasis de Josías en la educación religiosa y la transmisión de la fe a la siguiente generación es particularmente relevante en nuestros días. En un mundo donde la fe tradicional está cada vez más marginada, su ejemplo nos recuerda la importancia de invertir en la formación espiritual de las nuevas generaciones. La manera en que Josías manejó el redescubrimiento de la ley también ofrece un modelo para cómo deberíamos responder a la verdad divina. Su respuesta inmediata de humildad y arrepentimiento, seguida por acciones decisivas de reforma, proporciona un patrón para cada generación que redescubre las verdades olvidadas de las Escrituras.
El legado final de Josías nos recuerda que la verdadera reforma espiritual debe afectar cada aspecto de la vida, personal, social, económico y político. Su ejemplo demuestra que no puede haber una separación artificial entre la fe personal y la vida pública, entre la adoración espiritual y la práctica ética. En nuestros propios días, cuando las sociedades luchan con cuestiones de reforma y renovación, la historia de Josías ofrece esperanza y dirección. Demuestra que la reforma genuina es posible, incluso en las circunstancias más desafiantes, cuando los líderes y el pueblo están dispuestos a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. La vida de Josías nos desafía a considerar nuestro propio legado. ¿Qué impacto tendrán nuestras decisiones y acciones en las generaciones futuras? ¿Estamos construyendo sobre fundamentos eternos o persiguiendo éxitos temporales? Su ejemplo nos llama a vivir con una perspectiva que va más allá de nuestro tiempo inmediato. Para aquellos que se sienten desanimados por la aparente falta de impacto de sus esfuerzos de reforma, la historia de Josías ofrece consuelo y perspectiva. Nos recuerda que el verdadero éxito en el reino de Dios no siempre se mide por los estándares humanos de éxito inmediato, sino por la fidelidad a la verdad divina y el impacto duradero en las generaciones futuras. La historia de Josías también nos enseña importantes lecciones sobre el timón divino. Aunque su muerte pareció prematura desde una perspectiva humana, el momento fue divinamente ordenado para evitar que presenciara la destrucción que vendría sobre Jerusalén. Esto nos recuerda que los caminos de Dios no siempre son comprensibles desde nuestra perspectiva limitada. Las excavaciones arqueológicas continúan revelando nuevos detalles sobre el periodo final del reinado de Josías. Los hallazgos sugieren que, incluso en sus últimos años, continuaba implementando reformas y fortaleciendo las defensas de Judá. Se han encontrado evidencias de proyectos de construcción incompletos que fueron interrumpidos por su muerte prematura. El impacto de Josías en la literatura profética posterior fue especialmente significativo. Los profetas que escribieron durante y después del exilio frecuentemente contrastaban la fidelidad de su reinado con la infidelidad de los reyes posteriores. Su época se convirtió en un estándar dorado contra el cual se medían otros periodos de la historia de Israel. La manera en que la memoria de Josías fue preservada durante el exilio también es notable. Las comunidades en el exilio mantenían vivo su recuerdo no solo como un gran rey, sino como un modelo de cómo el pueblo de Dios debería responder a su palabra. Sus reformas proporcionaron un patrón para la renovación espiritual que sería seguido por generaciones futuras. Para aquellos que están comprometidos con la reforma espiritual en nuestros días, la historia de Josías ofrece tanto inspiración como advertencia. Inspiración en su ejemplo de fidelidad inquebrantable, y advertencia en la necesidad de asegurar que las reformas sean lo suficientemente profundas como para sobrevivir más allá de una sola generación. La vida de Josías nos recuerda que cada generación debe redescubrir y reapropiarse de las verdades de Dios por sí misma. No podemos vivir de la fe de nuestros antepasados, cada generación debe encontrar su propio encuentro transformador con la palabra de Dios. Al concluir esta extraordinaria historia de fe, valor y transformación, es imposible no ver cómo Dios puede usar a una sola persona para cambiar el destino de toda una nación. Así como utilizó a un joven rey de 8 años para traer el avivamiento más grande que Judá jamás conoció, Dios puede usarte a ti, exactamente donde estás, con las circunstancias que tienes, para hacer una diferencia eternamente significativa. Quizás te encuentres en un entorno donde la fe parece estar desvaneciendo, donde los valores cristianos están siendo cuestionados o abandonados. La historia de Josías nos recuerda que un solo corazón completamente entregado a Dios puede iniciar una revolución espiritual que impacte generaciones. Tu fidelidad hoy, tus decisiones de mantenerte firme en la verdad, pueden tener un impacto mucho más allá de lo que puedas imaginar. Que esta historia te inspire a buscar tu propio encuentro transformador con la palabra de Dios. Que te anime a mantenerte firme en tus convicciones, incluso cuando parezca difícil o costoso. Y sobre todo, que te recuerde que Dios no ve tu edad, tu trasfondo o tus limitaciones aparentes, Él ve tu corazón y su disposición para ser usado por Él. Que el Señor te bendiga con la misma valentía que tuvo Josías para defender la verdad, con la misma pasión por su palabra, y con el mismo celo por ver la transformación espiritual en tu generación. Que puedas, como Josías, dejar un legado de fe que inspire a otros a buscar a Dios con todo su corazón. Recuerda, así como Dios usó a Josías, Él puede usarte a ti. Tu vida, dedicada a Él, puede ser el catalizador para un avivamiento en tu familia, en tu comunidad, en tu nación. El mismo Dios que transformó Judá a través de un joven rey está vivo hoy, y continúa buscando corazones dispuestos a ser usados para su gloria.